Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas tardes. Buenas. Hola. Nos sentamos porque, bueno, clase de repaso, y somos poquitísimos, así que vamos a charlar Bien. casi como si estuviéramos reunidos tomando mates. Perdón que empiece apurado porque después la tengo que dejar sola a Vicky. Preguntas concretas que tengan. ¿Está bien el audio? Sí. Sí, está perfecto, se los escucha bien. Dejen los micrófonos abiertos, somos poquitos. Cuando se vayan sumando compañeros los agregamos y arrancamos al revés hoy con lo que quieran consultarnos ustedes. Yo venía con una preguntita. Dale. El tema de la caducidad de la prueba testimonial. Hay un caso puntual, creo que es el 435. Sí. Yo leía de los apuntes que se tiene que dar el caso de que la parte proponga al testigo y no comparezca él. Jurisdicción, ese caso es. No, es incomparecencia y falta de interrogatorio. Perdón, voy a leer el artículo. Claro. Porque no somos Palacio y Arasi, también podemos tener algunos. No, yo pensé, ay, qué caso raro, y pensé que era el testigo en extraña jurisdicción, que cuando uno lo ofrece, no solamente tiene que acompañar acompañar también el interrogatorio, y eso es condición después para que te provean la prueba. Pero vos me decís que el caso es el caso en el que. Incomparecencia y falta de interrogatorio. Es decir, si la parte que ofreció el testigo no concurriera a la audiencia por sí o por apoderado y no hubiese dejado interrogatorio, se la tendrá por desistida de aquel sin sustanciación alguna. Bien. Claro. Pero en el apunte que yo leo, claro, en los apuntes que yo estoy leyendo, el de Verdi puntualmente, él agrega que debe comparecer el testigo para que se pueda declarar la caducidad. Porque de lo contrario, no sé qué ocurre y no me queda muy claro por qué. Porque el artículo no lo dice, yo lo leí de Camps, tampoco menciona el tema, y yo no sé por qué tiene que comparecer el testigo. Bien. Para que se dé la cuestión. Porque en realidad la demostración porque viste que la caducidad significa una sanción por el desinterés que muestra la parte que ofreció la prueba en su realización. En algunos casos ese desinterés está presumido por la ley y eso se llama caducidad de la prueba, y si no está previsto por la ley, el desinterés se llama negligencia en la producción de la prueba. Perdón, había en alguna parte de los apuntes, o por lo menos lo tiene que haber visto si estuviera en la parte de prueba general, yo se los di un poquito esto de caducidad y negligencia cuando vimos la caducidad de la documental, o de que vimos juntos, de la sí, la documental. De la documental, no, de la informativa. De la caducidad de la prueba de informes, charlamos un poco de la diferencia de caducidad y negligencia probatoria. Esto que está haciendo mención el doctor Jerez ahora. Bien, la negligencia es el género y la caducidad es una subespecie porque es los casos tarifados, por decirlo de alguna manera, o sea que ya están descritos por la propia ley como supuestos de desinterés. ¿Qué pasa si yo ofrezco la prueba testimonial? La testigo es Victoria Bodega, está el día de la audiencia, el tribunal está dispuesto a tomar la declaración de la testigo Victoria Bodega, pero el abogado de la parte que propuso el testigo no concurrió a la audiencia para hacerle las preguntas, o, aún no habiendo concurrido, podría haber dejado igualmente el interrogatorio, y eso es válido, ¿sí? Yo puedo ir o no ir, pero si dejo el interrogatorio está cubierta mi carga para que no se declare la caducidad de mi prueba testimonial. Ahora, vamos a imaginar el supuesto en el que yo no voy, pero dejo el interrogatorio, ¿sí? Dejo el interrogatorio. Si no va Vicky, bueno, la citará nuevamente a la audiencia supletoria para que concurra. Si Vicky va, obviamente Vicky va a poder responder a tenor del interrogatorio que dejé. Ahora, en el otro caso, en el que plantea Verdi, vos fijate que no fue ni dejó el interrogatorio. Si vos te quedás con la letra de la ley, pareciera que esas dos circunstancias ya solas determinan la caducidad de la prueba testimonial, ¿verdad? De acuerdo a lo que vos leíste, sería esto. Sin embargo, Verdi dice, pero además tendría que darse la circunstancia de que Vicky haya ido. Porque si Vicky no fue, dice Verdi, ¿para qué serviría que hubiera llevado el interrogatorio? Para nada. Es decir, la no producción de la prueba, dice Verdi, se produce por todas esas circunstancias en conjunto. O sea, además no tiene que haber ido Vicky.
además tendría que haber ido Vicky a la audiencia para que se genere la caducidad. Si Vicky tampoco fue, esta audiencia igualmente nunca hubiera tenido desarrollo. Entonces yo creo que lo que dice Verdi ha sido en función de algún fallo jurisprudencial que, tratando de alivianar la sanción de caducidad, dice, bueno, está bien lo que dice el código, si el que ofreció la prueba no llegó al interrogatorio ni tampoco fue, le corresponde la caducidad, pero al menos tendría que haber ido el testigo, porque si el testigo no fue, igualmente esa prueba nunca se hubiera realizado. ¿Se entiende? Pero yo entiendo que lo que dijo Verdi es más que nada algún fallo jurisprudencial que alivianó la sanción de la ley y dijo, bueno, sí, está bien, la incomparecencia del profesional o la falta de dejar el interrogatorio en el tribunal implica automáticamente la caducidad de la prueba. Ahí lo que hace, Verdi la agrega, pero la lógica indica que para que esto sea frustración por culpa del oferente, es que además haya ido el testigo, porque si no nunca hubiera habido declaración de esa parte. Yo quiero complementar, Pablo, con dos cosas. Uno, que por ahí, así como el artículo 400 que vimos juntos de prueba de informes, dice caducidad, lo que uno dice, bueno, expresamente está dispuesta la caducidad de la prueba de informes. El 435 que estamos leyendo, si bien no dice caducidad, ese se tiene desistida de él, hace las veces de la caducidad, o sea, no está expresamente dispuesto. Hay un montón de supuestos tácitos, mira cómo te hablo. Pero usa la palabra desistimiento, justamente. Exactamente. No sabía si se daba en una u en otra, o en las dos. Lo que no se tiene claro, y en eso nos va a ayudar Rubén, ¿cuál es la diferencia en declarar caduca un medio probatorio o negligente al medio probatorio? Porque por ahí esa es la diferencia en la que podemos hacer hincapié en que cuál sería la... Ahora, un paso anterior. La palabra se tendrá por desistida la prueba y se tendrá por caduca es exactamente lo mismo. A los efectos de la ley significa que la ofreció perdió la posibilidad de producirla. Sin perjuicio de la literalidad. Sin perjuicio de la palabra que se haya usado en el código. Se la tiene por desistida o caduca. Cualquier equivalente significa lo mismo. No negligente. No negligente. La diferencia de negligencia y caducidad en cuanto a la consecuencia también es la misma que se da por perdida la prueba. Lo único, ¿saben que tiene diferencia caducidad con negligencia? Es que las caducidades se resuelven sin sustanciación alguna. Las caducidades se resuelven sin sustanciación. Es decir, si se da el supuesto, por ejemplo, de este caso que planteaste vos, del 435, y la parte contraria pide la declaración de caducidad de la prueba porque el que ofreció la testimonial no le fue al interrogatorio ni fue a preguntarle al testigo ese día, no le tiene que correr traslado a esa parte para después resolver la caducidad. El juez directamente, a pedido de la contraria, si se da el supuesto del código, lo aplica y se terminó el asunto. O sea, el juez chequea que se cumplan los requisitos que la norma establece y decreta la caducidad de la prueba. Exactamente. Sin más. Si fuera un caso de negligencia, o sea, un desinterés en la producción de la prueba, pero que no está tipificado en el código, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la prueba pericial. En el caso de la prueba pericial, ustedes saben que el juez tiene, cuando ordena la prueba pericial, a pedido de parte, tiene que fijar un plazo para que presente el dictamen, ¿sí? Vamos a suponer que el juez haya dispuesto que el perito va a tener 30 días para presentar el dictamen. ¿Qué pasa si a los 30 días el perito no presenta el dictamen desde que aceptó el cargo? ¿Quién tendría que demostrar su interés en la producción de la prueba? El que ofreció la perición. Bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Decirle al juez en un escrito, señor juez, mire, pasaron 30 días, el perito no presentó el dictamen, yo sigo interesado en esa prueba pericial, entonces le pido que lo intime al perito, denle un plazo breve para que presente el dictamen pericial. Eso sería una demostración del interés en la producción de la prueba. Vamos a suponer que no hizo esto el oferente de la prueba y la parte contraria que está fregándose las manos para ver si le puede conseguir la caducidad de la prueba pericial. Cuando pasaron los 30 días, automáticamente, vamos a suponer el día 35, presenta un escrito, dice, pido que se le declare la caducidad de la prueba pericial a la parte actora porque pasaron 30 días y él no insta que se produzca esa prueba, pese a que ya venció el plazo que tenía para presentar el dictamen el perito sorteado por el juzgado. El juez, ese caso,
y ustedes tampoco, no lo van a encontrar tipificado en el código porque no está en la parte de prueba pericial este caso específico que yo les estoy mencionando. Entonces, el juez, ¿cómo va a tramitar ese pedido de la parte contraria para que se declare negligente al que ofreció la prueba? Lo va a tener que sustanciar con quien ofreció la prueba, dándole un traslado por 5 días. Si la otra parte, cuando contesta, no lo convence el juez de por qué no lo hizo todavía, por qué no hizo la prueba, etcétera, etcétera, el juez va a decretar la negligencia de esa prueba. ¿La consecuencia cuál es? Es exactamente la misma que la caducidad, porque es la pérdida de poder realizar esa prueba. Entonces, la diferencia no está en la consecuencia, en la que caducidad y negligencia son idénticas, sino en el trámite, exactamente, en el trámite previo. Si es un supuesto de caducidad, sanción automática. Si es un supuesto de negligencia, el juez tiene que correr traslado a la parte contraria y después resuelve. ¿Se entendió? Bien, sí, sí, sí. Perfecto, Bueno, pero gracias. el caso que vos dijiste no es el único supuesto de negligencia en la producción, perdón, de caducidad en la producción de la prueba testimonial. Yo te mencioné uno a la pasada. Fíjate en la parte de testigo en extraña jurisdicción, 452 me parece que es. Testigo domiciliado 454. El 454. Hay un supuesto en el 454. A ver, en uno de esos, el 450 y... el 451 es ojo testigo domiciliado. Perdón, Martín, ¿vos estás diciendo el 454? Sí. Atención, porque puede ser del Código de Nación a eso, ¿eh? A ver, vamos a fijar. En el 454 yo estoy leyendo pedido de audiencia. En el 451, testigo domiciliado fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal. Vamos a leer esa, a ver, el 451. 451. En el escrito de ofrecimiento de prueba, la parte que hubiese presentado testigos que deban declarar fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal, en razón de su domicilio, acompañará el interrogatorio e indicará los nombres de las personas autorizadas para el trámite del exhorto u oficio, quienes deberán ser abogados o procuradores de la matrícula de la jurisdicción del tribunal requerido, excepto cuando por otras leyes estuvieran autorizadas otras personas. Los comisionados podrán sustituir la autorización. No se admitirá la prueba en sí si el escrito no cumpliere con dichos requisitos. Bueno, hasta ahí lo único que dice es cómo se realiza la declaración de un testigo en extraña jurisdicción y las cargas que tiene el oferente de la prueba testimonial. Dice no solamente ofrecer testigos, sino además acompañar los interrogatorios y en todo caso informar al tribunal donde queda radicado el oficio donde se va a tomar declaración, ¿sí? Y que después va a venir a la ciudad donde tramita el juicio, ¿sí? Después, claro. El que yo le digo de caducidad es el que sigue, es el 452, que se refiere a esta circunstancia, ¿ver? Claro, porque ahí estoy viendo, Martín, que el 454 también tiene un supuesto de desistimiento, pero es para el 453. Bueno, igual yo decía el 452 decía yo, que me había confundido en realidad. Exacto. El 452 dice que en el caso del artículo anterior, el interrogatorio quedará a disposición de la parte contraria, la que podrá dentro del quinto día proponer preguntas. El juez examinará los interrogatorios, pudiendo eliminar preguntas superfluas, agregar las que considere pertinentes. Hasta ahí nada. Asimismo, fijará el plazo dentro del cual la parte que ofreció la prueba debe informar acerca del juzgado en el que ha quedado radicado el exhorto u oficio y la fecha de la audiencia, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido. Ahí está. Sí, fíjate cómo está sancionado en el código. Dice, el tipo que ofrece un testigo que va a declarar fuera de la jurisdicción del juzgado, el juez le asigna un plazo, vamos a suponer 5 días, desde que le fijan la fecha para la audiencia, lo tiene que venir a informar al juzgado donde tramita la causa, vamos a suponer que fuera Cámara de Plata. Si él no informa dentro de ese plazo dónde quedó radicado el oficio para que le tomen declaraciones el testigo, pierde la prueba. O sea, es un supuesto de caducidad. ¿Por qué? Porque ya está tasado, tarifado por el propio código. El código dice, si pasa esto, pierde la prueba. ¿Se entiende? Entonces ya tenemos dos casos. Uno del 435, otro del 452, y no sé si no hay un tercero. El del 454 también, que viene de la mano del 453. El del 453 es demora en la fijación de las audiencias, que dice que si la audiencia había sido generada por el juez requerido para un plazo que excediera de 3 meses, la parte que puso el testigo deberá solicitar al juez del proceso la fijación de una audiencia para la declaración, asumiendo la carga de hacerlo comparecer. 454 dice, si el pedido de audiencia a la que se refiere el artículo anterior no se formulara entre los 5 días de haber vencido el plazo fijado para la presentación del informe, se lo tendrá por desistido de dicha prueba. Bien, ahí tenés otro supuesto que está tasada. Estaba bien, Martín, es el de 454, pero viene de la mano del supuesto del 453. Bien, o sea, hay varios supuestos de caducidad, pero me parece que falta uno más, no sé cuál es el otro. Tenemos entonces el 435, tenemos el 452, 454, el 454, me parece que hay uno más.
¿No se acuerdan ustedes que lo leyeron, lo tienen más fresco? Yo hace mucho que no estudio procesal, así que... El caso de que creo que es cuando se viese el testigo, cuando no comparece a la primera audiencia y la parte que lo propuso, como que no arbitra los asumió medios la para carga de hacerlo comparecer a llevarlo. la segunda. Ese es, muy Claro, bien. Ese es, cuando no requiere el oficio a la prueba la testimonial y comisaría. no pido, ya, Martín, a ver si es el que vos decís, si yo ofrezco la prueba testimonial y no le pido al juzgado que lo cite el propio 432, juzgado, ¿sí? Yo asumo la carga de llevarlo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no pido la citación por el juzgado, quiere decir que yo voluntariamente lo voy a traer al testigo a declarar a la audiencia. Si yo estoy tan lanzado como para jugármela así, y no pido la citación por cédula al domicilio, sino que digo, yo lo voy a traer al testigo, la sola incomparecencia del testigo a la audiencia me hace perder la prueba, porque yo asumí la carga de traerlo. ¿Sí? ¿Vamos a leerlo? 432 dice, si en el escrito de ofrecimiento de prueba la parte no hubiere solicitado que el testigo sea citado por el juzgado, se entenderá que ha asumido la carga de hacerlo comparecer a la audiencia. En este caso, si el testigo no concurriese sin justa causa, de oficio o a pedido de parte y sin sustanciación alguna, se lo tendrá por desistido. Ven, ahí tiene otro caso, me pareció que faltaba uno. Ahí tienen el cuarto caso de caducidad de la prueba testimonial. Es el caso, entonces, de que quien ofreció al testigo asumió la carga de citarlo. ¿Qué quiere decir esto? Más que de citarlo, no, de traerlo. De traerlo al día de la audiencia. ¿Sí? Por eso que los abogados son muy cuidadosos en esto y cuando ofrecen prueba testimonial dicen, solicito que sean citados por el juzgado los siguientes testigos. Como dicen solicito que sean citados por el juzgado, quiere decir que ellos no asumen la carga de traerlos voluntariamente, sino que le piden al juzgado que libre la cédula para que los notifique bajo procedimiento de traerlos por la fuerza pública, bla, bla, bla. ¿Se entiende? Entonces en ese caso no te decretan la caducidad. Te la decretan si vos dijiste yo asumo la carga de traerlo. Entonces ahí la consecuencia en el caso de incomparecencia va a ser la pérdida de la prueba. ¿Quedó entendido? ¿Vieron que repasamos entonces 4 casos de caducidad de la prueba testimonial? 435, 432, 452 y 454. ¿Sí? Y ninguno de todos esos dice caducidad de la prueba, como sí dice el 400, por ejemplo, de la caducidad de la prueba de informes. Así que atento a esto de el desistimiento de la prueba como sinónimo de caducidad. Hay otro igual. Sí, está el 430 también. A ver, 430. Caducidad de la, bueno, es expresamente dice la caducidad de la prueba. Leemos, a ver cuál era. Si a pedido de parte y sin sustanciación alguna, se tendrá por desistida del testigo a la parte que lo propuso si 1. No hubiese activado la citación del testigo y este no hubiese comparecido por esa razón. 2. No habiendo comparecido aquel a la primera audiencia sin invocar causa justificada, no requiere oportunamente las medidas de compulsión necesarias. Y 3. Fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, esta no solicitará nueva audiencia dentro del quinto día. Entonces no solamente tienen 5 artículos, porque este yo me lo he olvidado y es obviamente el caso clásico de caducidad del 430, no solamente tienen 5 artículos, 430, 432, 452 y 454, sino que, perdón, me falta uno más, 430, 432, 452, 454, ¿y mencionamos uno más o no? No, esos 4. Bueno, el quinto caso lo tenemos con el 430. Pero si ustedes se fijan, adentro del 430, en realidad hay 3 supuestos de caducidad. No es todo un mismo supuesto, son 3 supuestos de caducidad. O sea, que si uno tuviera que hacerlo detallado, supuestos de caducidad de prueba testimonial son 8. Porque tenemos 4 en los artículos anteriores y 3 metidos, perdón, no, 7, no sé ni sumar. 4 y 3, 7. Yo ya perdí la cuenta, digo, ¿cómo los cuenta? Soy malísimo para la matemática. Podemos decir que tenemos los del 430 como 3 casos expresos. Espero no salir en bendita en esto. 4 sumando... y 5, 9, son 25 casos de caducidad. Viste que a Kicillof le sacaban las cuentas de bendita y le decían tantos casos, tantos muertos, como que daban más muertos que casos de coronavirus, una cosa así. Bueno, yo más o menos con los casos más o menos así lo que hice fue consumando. Entonces son 7 casos de caducidad y están en 5 artículos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de eso? ¿No? ¿Alguna otra pregunta puntual? Les iba a decir si quieren que hagamos un ejercicio de notificaciones.
¿Qué? ¿Tienen re claro notificaciones? Vos vas a hacer una pregunta de notificaciones con un ejemplo, a ver si le sale, y eso nos vamos a dar cuenta. Bueno, vamos con un estaba agarrando el calendario yo con el mes de abril, vamos a trabajar, que ya pasó, así ya tenemos todos los días hábiles e inhábiles. Manoten el teléfono o el almanaque o cualquier cosa que tengan a mano para ver los días, que se refiere Vicky. Suponiendo que tenemos una resolución que salió con fecha lunes 5 de abril, digo, es el día lunes, Sí. que se notifica por nota. O sea, perdón, ¿qué quiere decir por nota? ¿Que no dice notifíquese por cédula al final? No. ¿Qué quiere decir por nota? Artículo 133. ¿Alguno me quiere contar qué significa notificación por nota? Que se notifican en el juzgado los martes y los viernes. Los días de notificación automática son los martes y los viernes. ¿Y si alguno de ellos fuese inhábil? ¿Cuándo queda notificada? En provincia... Bien, bien. A ver la diferencia. En provincia al siguiente día hábil y en nación al siguiente día hábil de notificación. Bien, perfecto. ¿Qué sería? Si salió el lunes, ¿cuándo queda notificada? En nación, recuerden esto, en nación las notificaciones de nota siempre se van a producir martes, viernes, martes, viernes, martes, viernes, siempre. Porque si algún día de nota en nación es inhábil, se notifica al siguiente día de nota. En cambio, en la provincia de Buenos Aires van a ser martes o viernes, pero si alguno de ellos fuere inhábil, al siguiente día hábil, que puede suceder que el siguiente día hábil sea lunes, miércoles o viernes. Exacto. ¿Sí? O sea, la resolución que dijo Vicky sale el lunes. ¿Cuándo queda notificada si no está previsto en el código que sea notificable por cédula? ¿Cuándo queda notificada? Lunes 5. ¿Cuándo queda El martes 6. notificada? El martes 6 y empieza a correr el plazo del miércoles 7. ¿El martes 6 fuera feriado? En provincia de Buenos Aires. ¿En El provincia? miércoles 7. El miércoles 7. El miércoles porque es el siguiente día hábil. Bien, esa resolución que Martín dice que quedó notificada el miércoles 7, suponiendo que el martes 6 fue feriado, se notificó el miércoles 7, perfecto. ¿Cuándo comienza a correr el plazo de 5 días que el juez fijó en esa resolución hipotética que yo dije? O sea, vamos a suponer que el despacho que dictó el juez dice traslado a la parte actora por el término de 5 días. Punto. Y no dice nada más. Cita los artículos 133 y concordantes del CPC. Bien, entonces, esa resolución dijimos que no quedó notificada el día martes porque había sido inhábil. Entonces pasó a ser notificada, el día de nota pasó a ser el día miércoles porque es en provincia, o sea, el 8. Miércoles 7. Perdón, el miércoles, estoy mal los días. El miércoles 7, entonces quedó notificado el miércoles 7. ¿Y cómo cuento? Si que soy el abogado... alguien me cuente 5 días así, a partir de qué día y cuándo vence el plazo de esa resolución para contestar el traslado. Suponiendo que son abogados de la parte actora, o sea, los destinatarios a ese orden de traslado. Valeria, ¿te animás? Dale. Vale. No tengo el calendario, así que no sé los feriados de abril. Diciendo, el jueves 8, viernes 9. Lunes 12. ¿Cómo me estás contando igual? A ver, contame de vuelo. O sea, resolución que sale el lunes 5, dijimos que se notificaría el martes 6. Martes 6 lo tachamos porque hipotetizamos que fue inhábil. Miércoles 7 quedó notificado. 5 días se cuentan a partir de... Jueves. Bien, jueves 7. ¿Por qué no el día de nota? El día de nota que fue el miércoles, ¿no se cuenta ese día? No, es el día siguiente. Muy bien. Una cosa es cuando queda notificado, que es cierto, queda notificado el miércoles 7, en este ejemplo, pero no significa que el miércoles ya cuente un día, no. El día es a las 24 horas de que pasó el día de la notificación. Eso cuenta para cualquier método de notificación. Estamos trabajando con notificación por nota, pero cualquiera sea el método de notificación que se utilice, el día de la notificación no se cuenta. Siempre comienzan a correr los plazos al día siguiente al que se produce la notificación. O sea, si es una resolución que tenía un traslado o algo así, el día de la notificación nunca lo cuenten. O sea, miércoles fuera. Entonces contamos jueves, 8, viernes, lunes 12, lunes 12, martes 13, ¿sí? Miércoles y las 4 horas de gracia del jueves. Exactamente. Vencería el miércoles de la semana siguiente, el jueves, pero tendría las 4 horas de gracia del día siguiente.
perdón, el Código de Nación, ¿cuánto es el plazo de gracia? Horas. ¿Cuánto? 2. 2. Sigue siendo como era el Código Procesal de Provincia viejo, ¿sí? Yo no sé si alguien les contó por qué se cambió en provincia. ¿No se lo contaron? ¿De las 2 a las 4? Sí, ¿por qué se pasó a 4 horas en provincia? Porque todos los abogados del Gran Buenos Aires tienen, digamos, es muy factible que tengan causas tramitando, una en Morón, otra en La Plata, otra en San Martín, que son lugares distintos de asiento de los tribunales. Y para ellos moverse de una ciudad a la otra, aunque están todas cerca, por ahí les demanda 45 minutos o 1 hora. Es lo mismo que por ahí si nosotros tuviéramos una ciudad densamente poblada y de acá hasta Balcarce nos llevara, no sé, 1 hora y media para llegar. Entonces, los abogados del conurbano bonaerense plantearon a nivel provincial, che, escúchenme una cosa, las 2 horitas de plazo de gracia en provincia para nosotros es imposible de cumplir, porque si tenemos que ir de un departamento judicial al otro, tenemos causas en todas estas ciudades, no llegamos con 2 horas. Entonces pidieron esa reforma y en la provincia se reformó y se extendió el plazo de gracia a 4 horas por esa razón. ¿Y se entendió la razón? ¿Sí? Por una cuestión de tránsito y de densidad de población en esos departamentos generó que esto se modificara, pero se modificó para toda la provincia, no solamente para el conurbano, se modificó para toda. Aunque en Mar del Plata, en Bahía Blanca, no tengamos problema con que sean 2 o 4, igualmente se extendió para todas las ciudades del interior de la provincia. Una aclaración con respecto a... ¿Qué les iba a decir? ¿De plazo de gracia era algo? Yo les iba a decir que este ejercicio que hicimos recién de notificación, que le vamos indicando el método de notificación, bueno, solemos hacerlo. Que ustedes lo hagan de corrido, practiquen esto de decir, bueno, ¿cuándo se notifica? ¿Qué pasaría si fuese inhábil? ¿Qué día quedaría notificado efectivamente? ¿A partir de cuándo comienza a correr el plazo? ¿Cuántos son los 5 días? ¿Cuándo vence? ¿Y dentro de qué día? ¿Dentro de las 4 primeras horas o dentro de las 2 horas si fuese en Nación? Atención con esto, si les toca rendir en la mesa que está Vicky... Ahí me están avisando por cucaracha que vamos a con Guillermo Verdi vamos a tomar. Ah, bien. Bueno. Tengan el día del examen, tengan un almanaque a mano para poder contar ahí, no tienen que andar perdiendo tiempo, ¿sí? Tengo un almanaque a mano. Hacemos ejercicio con notificación por cédula, electrónica y cómo queda notificado. O si querés dejar para después, por las dudas que tengan alguna pregunta, así yo me voy, ¿sí? Por eso quiero abrir a preguntas. Después seguirles con eso, si querés. ¿Qué otra pregunta? ¿Algo que leyeron que les generó dudas como tuvo hoy Pablo? Ahí Pablo tiene otra. Yo tengo otra. Sí, yo tengo otra. Si nadie tiene otra, porque no quiero acaparar todo. No, cuando el demandado se allana con todas las condiciones, ¿no? Real, incondicionado, todo eso. Todo eso. Real, incondicionado, oportuno. Real, incondicionado, oportuno. Total y efectivo. Total y condicionado, ¿no? Total y efectivo. Total y efectivo. Perdón, bueno. Acuérdate que la regla mnemotécnica es RIOTE, R-I-O-T-E. Entonces, real, incondicionado, total, oportuno, total y efectivo. La pregunta es, respecto de las costas, cuando no dio lugar el demandado a que el actor interpusiera la acción, sí, ¿ahí va por su orden o le corresponde enteramente al actor las costas? A ver, en ese caso. Cumple con las condiciones de ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. No, las costas las va a soportar el actor. Pero ojo, esto se da mucho en la práctica. ¿Saben por qué no se da? Porque nosotros tenemos en el fuero civil y comercial, en el derecho civil, tenemos la mora automática, que para la mayoría de las obligaciones que generan reclamos en nuestro fuero, rige el plazo de mora establecido por la propia ley, es decir, que es automático y no requiere de interpelación para que el otro tenga que cumplir con la prestación que debe. Entonces, si existe una mora automática y yo, por ejemplo, le debo a Vicky los alquileres que me comprometí a pagar todos los días 5 de cada mes, no es necesario que ella me mande una interpelación previa para constituirme en mora. Yo estoy constituido en mora el día siguiente del vencimiento del día 5 de cada mes para pagar los alquileres. Entonces,
si no me mandó esa interpelación y me demanda a mí para que pague los alquileres, y yo, dentro del plazo que tengo para presentarme, digo, me allano, no sabía, no me acordaba que tenía que pagar los alquileres. Acá es real porque es cierto, le debo los alquileres. Es incondicional porque no lo condiciona nada. Digo, tenés razón. Te debía. Es la O de oportuno. Ahí está el punto. ¿Oportuno qué quiere decir? ¿Que es dentro del plazo que establece el plazo para contestar la demanda? No. Oportuno quiere decir que además todavía no estoy constituido en mora. Entonces, si la mora es automática, ya la O de ese riote no la tengo, porque no es oportuno mi allanamiento. Mi allanamiento, para ser oportuno, no tendría que tener mora. La mora impide que ese riote cumpla con todas las condiciones. Y si no están cumplidas todas las condiciones, mi allanamiento, aunque sea dentro del plazo para contestar la demanda, igual ya no va a tener cabida como para eximir de las costas. ¿Sí? El supuesto que vos decís no dio lugar a la reclamación, sí dio lugar a la reclamación. ¿Por qué? Porque en realidad yo el día 5, el día 6 yo ya tendría que haber pagado. Y si el día 7 me presenta la demanda reclamándome los alquileres, yo ya estoy en mora. Y si estoy en mora, mi allanamiento ya no va a cumplir con la condición de oportunidad que establece la regla mnemotécnica que nosotros siempre damos como ejemplo. O también muchas ¿Se veces... entendió, Pablo, eso? Sí, sí, perfecto. Entonces, sí, perfecto, se entendió. En el caso entonces de que haya sido, de que no haya ocurrido que esté en mora ni nada, le corresponderían las costas enteramente al actor. Ahí sí le corresponden las costas a la parte actora, porque ni siquiera me había constituido en mora, porque no era un supuesto de mora automática. Pero como te digo siempre, esa es la excepción. La regla casi eso siempre... Iba a decir yo. La regla siempre, las costas al vencido. Las características del allanamiento con todos los recaudos esos harían la excepción a la regla general y provocarían que las costas se impongan distinto, o al vencido, o parcialmente, pero... Al vencedor. Pero la regla es costas al vencido y que si no se cumplen todos los requisitos exactamente, no va a proceder una modificación de la imposición de costas. Ojo con las trampas. Por ahí si un profesor les pregunta en el examen, mira, yo me allano, no estaba constituido en mora. Me allano a la pretensión del actor y dentro del plazo para contestar la demanda. Y le digo, tiene razón, yo le debo los alquileres. Hasta te los deposito. No, no los depositaste. Si no los depositaste, cumple con todas las condiciones, no estaba en mora. Lo hizo en el plazo para contestar la demanda y dijo que reconocía plenamente que debía los alquileres. ¿Le alcanza? No, porque le falta la E del riote, porque tiene que ser efectivo. ¿Qué quiere decir efectivo? Que tiene que ser un allanamiento con cumplimiento de la prestación. Hay un punto en el programa, que creo que no sé si cambió, pero decía allanamiento con cumplimiento y sin cumplimiento de la prestación. Puede ser que esté, guíense por el programa. ¿Tienen el programa ahí? Sí, yo me acuerdo, lo vimos juntos esto, pero no... ¿Allanamiento no dice con cumplimiento y sin cumplimiento de la prestación? No, dice concepto, clase, forma de la sentencia que la admite. Ahí está, forma de la sentencia que lo admite. ¿Cómo es la forma de la sentencia que admite el allanamiento? Miren, si en el caso de que fuera un allanamiento con cumplimiento de la prestación, esto quiere decir, si no solamente reconozco, sino que además pongo la plata, alcanza con una mera sentencia interlocutoria, no necesita una sentencia definitiva, porque no va a ser necesario ejecutarla, porque de hecho el deudor ya pagó el mismo día que se allanó. Mientras que al revés, si el allanamiento es sin cumplimiento de la prestación, o sea, dice que tengo razón, pero no deposita o no me entrega la llave si fuera un desalojo, entonces es posible que esa sentencia haya que ejecutarla, es decir, haya que hacerla cumplir forzadamente. Entonces, si necesito ejecutar la sentencia, voy a necesitar que tenga una sentencia definitiva. Repito entonces, si el allanamiento es sin cumplimiento de la prestación, en ese caso va a necesitarse una sentencia definitiva. O sea, la forma en que el juez admite el allanamiento va a ser con una sentencia definitiva. Si el allanamiento es con cumplimiento de la prestación, entonces en ese caso alcanza con una simple resolución interlocutoria que digamos, respalda ese allanamiento y con eso se da por terminado el juicio. ¿Quedó entendido? Perfecto.
Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de que me vaya? ¿De alguna cosa rara que... Yo no termino de entender evicción, la citación de evicción. La citación de evicción es compleja. No, pero no te hagas problema, que yo la verdad nunca veo que lo tomen. En realidad es un concepto de la citación de evicción, es un concepto del derecho real, te iba a decir. Sí, del derecho civil en general y fundamentalmente es la que... La defensa que uno tiene para cuando digo, mira, escúchame, yo no soy el deudor original, soy el garante, entonces me están citando por evicción. No soy el garante, perdón, vamos a usar el caso de la evicción propia. Sí. Soy el que... ¿Cómo? El le vendió. Exactamente, el que vendió y que tengo la garantía de... Debo cumplir con la garantía de evicción porque fui quien le vendí y no iba a sufrir supuestamente ninguna turbación de derecho la parte que adquirió el inmueble, ¿sí? Y resulta que después de que me lo compró a mí, a los 3 días le presentaron una demanda reivindicatoria para sacarle la casa que yo le había vendido. Y me cita de evicción. Eso tiene un trámite específico en el código, pero sinceramente repasen lo que dice la letra del código y no se compliquen nada más. En todo caso, miren, si les sirve como ejercicio, hagan una hoja, divídanla en 3 y pongan citación de tercero en una. Yo les iba a decir que creo que ese ejercicio yo ya lo hice y lo debo tener. Si lo encuentro, Valeria, escribime un mail dentro de un rato, decime, Vicky, fíjate si tenés el cuadro de citación, que si lo tengo, te lo reenvío y vos se lo reenvías a los compañeros que lo quieran. Yo creo que lo tengo, la comparación de las 3 citaciones. Citación en garantía, citación de tercero y citación de evicción. Entonces, en esas 3 variantes, van a ver que todos son llamados a un tercero, pero tienen sus pequeñas diferencias. No es lo mismo citación de un tercero común que la citación en garantía de la aseguradora que la citación de evicción. En ese cuadro les va a servir para tener las diferencias presentes, ¿sí? Yo creo que con ese cuadro, Valeria, vas a estar más tranquila con ese tema. Igual ustedes también lo pueden ver, le mandan el mail a Vicky y se los manda, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? ¿Están re bien? Chicos, miren, yo les recomiendo recomendaciones. Ahí me están diciendo que el examen es a las 14 horas. ¿Ya le habían confirmado el horario del examen? No, no lo habían confirmado. Bueno, esperen la confirmación. No, perdón, nos pasaron, hoy teníamos que rendir penal y nos pasaron por problema que hubo en el campus para mañana. Entonces, creo que van a pedir los 48 de diferencia entre examen y examen. Claro, yo soy uno de ellos también. Algunos, como rendíamos penal hoy, lo cambiaron. No sé si van a fijar para el viernes o para el lunes, no sé. Bueno. Esperemos que el titular de la indicación. Bien. Claro. Una cosa, hay algo que quiero que tengan en cuenta para el examen. Repasen bien los temas explicados por el doctor del Cerro, porque es el más difícil para convencerlos en el caso de que tengan que aprobar, ¿sí? Entonces, si ustedes arrancan bien con un tema del Cerro y él es el que les está tomando, tienen más aliviado el resto del examen. Si les toca un tema del Cerro y del Cerro enseguida los ponen en un brete, se les va a poner complicado la aprobación. Entonces yo les diría que los temas del Cerro los tengan bien claritos, porque son los temas que con él van a ser filtro. Los demás profesores sí pueden tener más o menos exigencia dependiendo si es el tema que ellos dieron en clase o no, y eso va a significar por ahí bastante, porque los profesores, cuando dimos un tema en clase y sabemos que lo explicamos, nos ponemos más exigentes al momento de la respuesta y decimos, pero esto no te acordás que lo explicamos en clase, no te acordás que lo charlamos y yo les pregunté si te habían entendido. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Eso a veces es muy importante. Y recuerden lo que ya les dije creo que al principio. Ustedes van a rendir con bolillero y va a significar, ¿no más? No. Es así a la que te criaste. Bueno, si eligen... No tenemos bolillero. Bueno, si eligen una determinada... No, pero no estoy tan convencido porque nosotros vamos a tomar con Verdi. ¿Y Guillermo tiene bolillero en la casa? No, aunque no tenga bolillero. Dice, bueno, te voy a tomar la bolilla. Designa unidades para comenzar la exposición del examen. ¿Sí? Exactamente. Sí, empezamos por la unidad 4 y después la unidad 7. Exactamente. No es que
si el profesor decide tomar de cualquier parte del programa, se los va a decir. Pero si no se los dice, seguramente va a decir, bueno, vamos a elegir 2 bolillas, la 3 y la 9. Bien, ¿de cuál querés empezar a hablar? Bueno, de la 3. Entonces, ustedes si arrancan de la 3, tienen que arrancar del primer punto de la 3 y empezar a hablar bien. No elijan algo sin estar seguros de que eso es con lo que pueden empezar, porque si no ya arrancan embarrados. Y ahí es cuando los profesores les decimos, pero escúchame, este punto lo elegiste vos, yo te dije la 3 o la 9, arrancaste por la 3 y el primer punto no lo sabés. Bueno, pasamos al segundo punto, pero ya arrancaron mal. Entonces, ojo con eso también, ¿sí? Ya te tenés que ir, son 7:02. Bien, chicos, suerte. Al doctor Gero lo despedimos, después te llamo para coordinar lo nuestro. Okay. No sé si tienen más preguntas, ¿me quedo? O ya saben, obviamente tienen el mail estos días más que habilitados para cualquier consulta. Si hay algo que por ahí le surja y vos ahí decís, me está diciendo que si hay algo que me surge y que no sé, le mandamos la no consulta. No sabés, sino que por ahí es que se complica, lo charlamos y mañana se lo respondemos. ¿Sí? Perfecto. ¿Listo? Me sigue ofreciendo su colaboración mientras se abriga para irse el doctor Jerez, de cualquier duda o consulta que tengamos dudas ustedes o nosotros. Chao, chao. Digo, si quieren alguna cosa en particular, bueno, citación de evicción, citación de terceros, son temas medio liticonsorcio, por ahí enroscados. También a veces con estas clases de consulta lo que nos pasa es que siempre está bueno que no meternos demasiado en las explicaciones que dieron los profesores que dieron el tema, porque a veces aclarando generamos más confusiones, entonces tratamos de respetar por ahí la explicación del tema que dio el profesor. Pero bueno, Pablo, deshabilitaste el micrófono, ¿ibas a preguntar algo? No, ahí está activo de nuevo. Porque, bueno, había un ruido acá y digo, bueno, tenía que... No, está bien. Yo más que nada por saber si hay alguna cosa. Notificación electrónica, que eso les estaba preguntando hoy, el ejercicio que hicimos como notificación por nota con la notificación electrónica. ¿Tienen absolutamente claro el tema de esta combinación de sistemas, por decirlo, del envío de la cédula, pero que la notificación se produce el día de nota inmediato posterior al depósito de la cédula en el casillero? ¿Eso está clarísimo? Esa combinación de sistema de notificación por cédula con los días en que se produce la notificación que utiliza los días de nota. ¿No? ¿No está claro eso? No. ¿No? ¿Lo podemos repasar? Lo podemos repasar. Tengan en cuenta esto. En Provincia de Buenos Aires, porque en Nación es diferente, en Provincia de Buenos Aires tenemos días de nota, como acabamos de ver, y esto encima, chicos, hoy leía la 4013, que es el acuerdo que va a ponerse en funcionamiento próximamente. Todo esto que estamos estudiando, no sé cuánto más dura, pero hoy por hoy tenemos los días de nota, sistema de días de notas, martes y viernes, como acabamos de estudiar. Días martes y días viernes en Provincia de Buenos Aires, o el siguiente día hábil se produce la notificación. ¿Qué sucede si el despacho ordena la notificación por cédula? O sea, a la persona, a la parte que se le tenga que notificar ese despacho, se le va a librar una cédula electrónica, al domicilio electrónico que la parte constituyó en el proceso. El despacho va a tener, a diferencia del que citamos como ejemplo anteriormente, al final del despacho la palabra que diga notifíquese. Específicamente o expresamente el juez indica el medio de notificación. Que diga notifíquese implica tácitamente notificación por cédula. O sea, vamos a mandarle armar una cédula con todos los requisitos que la cédula tiene y la vamos a enviar al casillero electrónico del profesional que corresponda. Recibida la cédula electrónica en el domicilio del profesional que corresponda, la notificación se va a producir el día de nota inmediato posterior al momento en que se efectúa el depósito de la cédula en el domicilio de ese profesional. Por ejemplo, y vamos al ejemplo para que sea más práctico. Hoy es martes 4. Supongamos que yo soy la profesional que tengo que recibir la cédula electrónica y en el día de la fecha, hoy martes 4, depositaron una cédula electrónica en mi casillero notificándome una resolución. ¿Sí? Hoy martes 4, a mí me llegó una cédula. Soy abogada de la parte demandada, me llegó una cédula. ¿Cuándo se produce la notificación por cédula de esta cédula que me llega hoy? El día de nota inmediato posterior al momento en que se efectuó el depósito de la cédula en mi casillero. Si la cédula se me depositó hoy, martes 4,
el día de nota inmediato posterior para que se produzca la notificación a los efectos de contabilizar el plazo va a ser el viernes 7 de mayo. ¿Sí? Hipotetizando que el siguiente día de nota fuese inhábil, o sea que el viernes 7 de mayo fuese inhábil por algún motivo, la notificación se va a producir el siguiente día hábil, que seríamos el lunes 10. Ahora, del momento en que se produce la notificación, sea el viernes 7 o el lunes 10, hipotetizando la inhabilidad, pero suponiendo que sea el viernes 7 que efectivamente se produce, que quedo notificado, como hicimos hoy la cuenta, el día que se produce la notificación no se cuenta, o sea que ese viernes 7 no lo vamos a contar, y los 5 días o 10 días que me haya dado el juez para contestar ese traslado van a empezar a correr a partir del lunes 10, sería el día 1, martes 11, día 2, miércoles 12, jueves 13, viernes 14, suponiendo que sean 5 días, o el 17 con cargo en provincia de Buenos Aires. ¿Quedó claro? ¿Vamos de nuevo? Porque todo esto es en provincia de Buenos Aires. En Nación el sistema es distinto, no combina cédula y día de nota. En Nación, sigo avanzando, si no me frenan y ahora repaso de vuelta. En Nación, la notificación electrónica se produce en el mismo momento en que la cédula se deposita en el casillero, en el domicilio electrónico del abogado, siempre y cuando esa notificación se produzca en horario hábil, es decir, entre las 7 de la mañana y las 20 horas. Es decir, que si yo estoy en Capital Federal, yo soy abogada, la misma escena, hoy me llega a las 19 horas una cédula electrónica que se me notifica una resolución dictada con fecha 4 de mayo, la notificación se va a producir el mismo día en que la recibí, o sea, hoy voy a quedar notificada de esa resolución. ¿Sí? ¿Me siguieron? Y el plazo va a comenzar a correr mañana. Miércoles 5 de mayo comienza en Nación mi plazo para contestar el traslado. O sea, sería el día 1 de los plazos que tengo que tener. En el caso de que la cédula se depositara en horario inhábil, o sea, después de las 20 horas, ahí sí, o sea, si me llega hoy 21:30, ya hoy no se produce la notificación, sino que la notificación se produce mañana miércoles y el plazo va a comenzar a correr el jueves. ¿Sí? Recuerden esta regla para todo, el día en que se produce la notificación no se cuenta. Siempre es al día siguiente del momento en que se produce la notificación. Pero lo que más me interesa, que por ahí es lo más complicado, me parece, porque por ahí en Nación tiene más sentido. O sea, me llega la cédula, me notifico, siempre que sea en horario hábil. Me llega la cédula, me notifico y el plazo comienza al día siguiente. Me parece que es más complicado por ahí en provincia de Buenos Aires, que aplica este sistema de te mando una cédula, te llega una cédula, la notificación es por cédula conforme lo dispone el 135, pero el momento en el que se produce la notificación de esa cédula electrónica es el día de nota inmediato posterior al momento en que se deposita la cédula en el casillero del profesional al que va dirigida o en el domicilio electrónico que tiene constituido el profesional. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Eso tiene que salir fácil. Tiene que surgir, les tiene que salir de las entrañas la explicación de la notificación, más que nada esto de la electrónica y el momento en que se produce la notificación. Más que nada cuando tengan que ejercer la profesión, los plazos para contar la notificación, fundamental. Después estoy mirando diligencias preliminares, los medios probatorios. Hay cosas que sí o sí, qué sé yo. De los medios probatorios pueden ser cualquiera, depende del profesor que esté tomando el examen. Resoluciones judiciales lo vieron con el doctor del Cerro, ¿no? ¿Los tipos o no? De la unidad 9. Creo que con el doctor, con Bruno, me parece. Ah, con Bruno. Bueno. También vi que no sé cómo se manejaron con los otros profesores, vi hoy en el campus, cuando pude ingresar al campus, que casi todas las unidades tienen
los apuntes de las unidades, algunos no están muy actualizados, pero bueno, supongo que en las clases los docentes han ido haciendo las aclaraciones que el apunte merece. Más o menos. A mí, profe, me quedó una duda, no sé si Sí. te puedo consultar, con respecto al diligenciamiento de cédulas en papel cuando es al domicilio denunciado en el traslado de la demanda. Puede ser que el oficial notificador a la segunda, no sé si es la segunda vez o la tercera vez que va, si efectivamente le dicen que la persona a notificar vive ahí, se lo deja a la persona que lo atiende. ¿Puede ser que sea así? Sí, es correcto. Bien. La notificación al domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte, en principio, como todas las notificaciones funcionan de la misma manera, te quiero decir, como todas las notificaciones, en realidad, la única diferencia que tiene la notificación de demanda en cédula papel es el aviso del 338, que sí o sí, hasta luego, Martina, tranquila, nos vemos. La única diferencia que tiene la notificación de demanda es que tiene que cumplir con el aviso del 338. Si la notificación de demanda se intenta en un domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte y ya cumplió con el aviso y chequeó que efectivamente la persona vive ahí, sí deja la cédula en el domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte y da por cumplida la notificación. Siempre la denuncia bajo responsabilidad de parte implica la responsabilidad de quien denuncia el domicilio, de que si después hubiese algún error en ese domicilio y se plantease un incidente de nulidad de notificación, va a tener que cargar con la responsabilidad de haberlo denunciado sin fundamento suficiente para saber que el demandado efectivamente vivía allí. Pero en general, cuando los abogados denuncian un domicilio bajo responsabilidad de parte, tienen suficientes pruebas, elementos o constancias para entender que en realidad el demandado se está haciendo el vivillo y no está queriendo recibir la cédula, pero que efectivamente vive ahí. O sea, la denuncia implica una responsabilidad, pero sí, efectivamente, en cuanto al trabajo del oficial notificador, que es lo que me preguntás, sí, es así. Chequea que la persona vive ahí y si no lo encuentra en el segundo aviso, la deja y tiene por cumplida la notificación. Pero entonces, en todos los casos, siempre procede el aviso del 338, aunque sea bajo responsabilidad aparte. Con En ese caso, notificación de no. demanda, sea domicilio, siempre que se notifique, si lo que se está notificando es la demanda, independientemente de si sea un domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte o un domicilio real, sí, el aviso del 338 sí o sí debe darse, tiene que existir, siempre. No es que porque es un domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte, el oficial notificador tiene que dar aviso. Es un domicilio real, el oficial notificador chequeó que es el domicilio, pero que la persona no vive allí, también tiene que cumplir con el aviso del 338 para volver próximamente. ¿Sí? Igual esto de notificación de cédula papel queda poquito a poquito. Cada vez estamos más lejos de todo este trabajo del oficial notificador. Es que solamente sería para el caso de esto, para notificar la demanda para aquellas personas que no tengan domicilio electrónico, para notificar a testigos y para citar terceros, ¿o no? Sí. Para esos supuestos sería. Sí, y en esto de la notificación de demandas, cuando más así te hago, porque sí, Claro. en principio es para aquellas personas que no hayan transitado una mediación previa, porque si transitaron mediación previa, se acuerdan que ahí ya tenían la obligación de denunciar el domicilio electrónico en mediación previa, en el registro de domicilios electrónicos que se creó. O sea que son personas que no hayan transitado por mediación previa, o que transitada la mediación no hayan constituido domicilio, o sea, casos muy excepcionales en cuanto a notificación de demanda. O sea, si hay algo que se está trabajando a morir es la notificación electrónica del traslado de demanda, que era como una de las cosas más flojas. Después sí, a un tercero, probablemente a un testigo que haya que citar, probablemente todavía tengamos que manejarnos por este medio, básicamente porque es un ajeno al proceso que probablemente no tenga un domicilio electrónico al cual comunicarle las resoluciones. Las sentencias, que eran otras resoluciones que últimamente se notificaban electrónicas, también ya quedaron notificadas. Incluso vamos a lo que se conoce como resolución autonotificable, que le estaba comentando recién al doctor Jerez, que es próximamente lo que se viene, que es la resolución que automáticamente que se firma, se carga el domicilio electrónico del profesional y se notifica. O sea, se firma la sentencia o se firma la resolución y automáticamente se notifica. Pero bueno, en principio ustedes todas estas cuestiones novedosas las tienen ahí, en pausa. Para el ejercicio profesional las van a necesitar, pero no para mañana, para pasado, para el día del examen. Por ahora seguimos con lo que estábamos estudiando. No los quiero embarullar con datos que
Por ahora no le suman. Los van a necesitar igual. Valeria, tenés cara de desorbitada. Si te hace sentir igual, si te hace sentir bien, yo tenía la misma cara, iba a las clases de repaso y decía, no sé nada, tengo que estudiar más, no sé nada. Si vos me preguntás, a veces me da miedo presentarme, pero me presento de cara dura. No, chicos, yo tengo un dicho que no lo voy a decir en una clase, pero hay que presentarse, siempre hay que presentarse con mucho respeto y cordialidad con el docente que les toma. Al examen se va, y si nos va mal, tenemos el recuperatorio. Pero siempre se va porque todo es experiencia. Por eso yo les decía que por ahí nos juntemos en esta clase si los hace sentir más cómodos, para que el examen no sea un momento donde uno dice, ay, ¿qué está pasando? Me habla a mí en particular, yo en particular tengo que responderle, para que vayamos amigándonos con esto. Bueno, el profesor pregunta, tengo que hablar, cómo desarrollo lo que hablo, la respuesta dada en forma concreta y extensa. Por eso yo decía, bueno, esto de cómo quiero que me contesten lo de las notificaciones ante un caso concreto, es decir, Victoria, la notificación se produce por nota, quedo de corrido, me lo dicen ustedes. La notificación se produce el día martes o el día viernes. El día de nota comienza el día siguiente y se cuentan 5 días, tal fecha. Si fuese en nación, la diferencia radica en tal cuestión. Para que, nada, practiquen, y si no, conéctense entre ustedes y tómense exámenes entre ustedes, para que el momento del examen no sea un momento distinto, que ya de por sí tiene una connotación de nervios y de sensaciones mucho más densas que cualquier momento, como para que se vayan soltando y relajando. Consulta, además de, como dijo el profesor, todo lo que dio del cerro, más calculo que seguramente todo lo que es la bolilla 4, el doctor Bruno... La bolilla, ¿me vas a preguntar cosas que no pueden dejar de saber? Claro. El doctor Bruno nos dijo defensas y excepciones. La unidad 2 de actos procesales y notificaciones, fundamental. Sí. En la unidad 4 que vimos juntos de demanda, importante, más que nada el punto 1 de todos los requisitos de la demanda. De la unidad 5, la parte de defensa y excepciones, o sea, punto 1 y punto 2 de las defensas y de contestación de demanda, que es, digamos, la contracara de lo que les dije recién de la unidad 4.1, unidad 5.1.2. Por ahí, la unidad 6 de etapa probatoria, aspectos generales, por ahí en general no se las toman porque con algún método probatorio en particular uno evalúa si sabe la parte general. Por ahí sí, el tema de apertura prueba y declaración de puro derecho suele ser una pregunta de las diferencias que hay, qué recurso, y miren cómo lo se hago comillas, hay contra la declaración de puro derecho, esto de la oposición, no sé con quién lo vieron, pero la oposición a la declaración de puro derecho como único método de impugnación, no hay otro, es la oposición. Tal vez comparar algún método de prueba, no sé, diferencias entre la confesional y la testimonial, si estudian algunas diferencias o similitudes o alguna cosa así. Y yo creo, beneficio de litigar sin gastos les gusta tomar mucho, beneficio y diligencias les gusta tomar mucho. En la unidad 3, proceso acumulativo, citación, lo vemos poco, pero beneficio y diligencias suelen tomarlo bastante. Son temas como que gustan escuchar las respuestas y se toma. No se toma mucho nulidades. Toda la parte de la unidad 1 de oralidad, expediente electrónico, tampoco. El doctor Bruno nos dijo rebeldía y los efectos de la rebeldía y el silencio en el proceso. Sí. El punto 4 de la unidad 5, sí. Sí. Sí, y básicamente, sí, después por ahí les toman, en general se arranca con los temas generales y por ahí después para la nota se afina con, bueno, vamos con, no sé, con prueba de presunciones, concepto, como para afinar nota. Pero lo grosso es demanda, contestación y notificaciones, básicamente. Ese era mi miedo.
¿Cuál? ¿Todo eso? No, ¿qué tan fino se pregunta? Entiendo también que tenemos que tener el vocabulario correspondiente, pero bueno, a veces los nervios. Y en general también depende mucho de quién toma, de cómo toma el que toma. Y obviamente no es lo mismo que me tomes vos o que me tome Bruno o que me tome del Cerro. Pero bueno, hay de todo. Entonces, bueno, hay que estar preparado para lo que toca. De hecho, no me pasaron todavía listado a ver quiénes rendirían conmigo, no está hecho. Y más que con esto que me están contando, yo hoy a la mañana intenté entrar al campus, que quería ver si habían publicado alguna cosa, y vi que estaba caído, que era un desastre, y vi después la comunicación de que habían pasado los exámenes para mañana. No sabía esto de que por ahí tal vez se atrasan los demás por las 48 horas que tienen que existir entre examen y examen. Así que bueno, esperemos a ver qué nos dicen desde la Facu o desde el titular de cátedra. ¿Sí? Bueno, si les parece, cortamos acá. Dejo abierto mi mail para cualquier consulta. Estoy a disposición. En un rato, Vale, mandame un mail para ver si te encuentro el cuadrito ese de las citaciones y se los paso, no tengo ningún problema, creo que en algún momento lo hice. Y si quieren le sumo, también tengo un cuadrito mientras explicábamos de caducidad y negligencia probatoria, con las diferencias, así que estuvimos señalando al inicio de la clase de repaso, también tengo uno, se los sumo. Ustedes igual tienen cómo comunicarse entre todos, o son poquitos. Les mando a Valeria se los comunica. Paso por WhatsApp a los chicos. Listo, perfecto. Listo. Bueno, ¿los demás bien? Sí, todo bien. Estudiando. Bueno, me parece muy bien. Bueno, los éxitos para las materias que no sean la nuestra, a los que me toque tomarles, nos vemos el jueves en principio, o cuando sea el día del examen. Quedo a disposición y bueno, un placer compartir este ratito con ustedes. Igualmente, profe, gracias por todo. Profe, hasta luego. Que tengan buenas tardes, cuiden mucho. Chau, chau.